cuando Marta regresó a su pueblo natal en la Sierra de Cádiz, tenía 36 años. Su padre había fallecido meses atrás, dejándole como herencia una antigua casa de piedra y madera encaramada en una colina rodeada de olivos y alcornoques. Las ramas retorcidas de los árboles dibujaban sombras al atardecer que parecían susurrar secretos ancestrales, como si la tierra guardara historias que solo el viento se atrevía a contar. Marta no tenía hijos ni pareja, solo llevaba consigo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano que logró rescatar del piso que había dejado en Sevilla. Al principio, sentía que la tierra no la quería de vuelta. Las persianas crujían con el viento durante la noche, las ventanas se cubrían de escarcha en pleno septiembre, y las vecinas, al pasar, murmuraban plegarias con miradas cargadas de miedo. Dicen que en esa casa se oyen pasos en el desván, voces apagadas, le advertían con un tono que mezclaba lástima y superstición. Marta no creía en fantasmas, pero sí en el silencio que se apoderaba de la casa. Iba sola al mercado de Vejer de la Frontera a comprar pan artesanal, queso payollo y manzanas. Fue allí donde lo vio por primera vez, un cachorro blanco con manchas grises temblando junto a un puesto de patatas. Sus ojos eran de un ámbar intenso, imposible de ignorar. Llévatelo si te da pena, dijo la vendedora, chasqueando la lengua. Nadie lo quiere. Es raro, no supo por qué lo hizo, pero Marta llevó al cachorro con ella y lo llamó Bruno. Bruno creció rápido, era obediente, inteligente y con un carácter fuerte. La miraba como si supiera antes que ella lo que iba a decir. Por las tardes, se tumbaba cerca de sus piernas mientras ella leía al calor de la chimenea. A veces, al cerrar el libro, Marta se quedaba inmóvil, sintiendo como el perro respiraba al ritmo de sus pensamientos, especialmente en esas noches frías, cuando el cielo se cubría de nubes bajas y el monte murmuraba afuera. Una noche, Marta se despertó con una sensación extraña, como si alguien le estuviera observando. Bruno estaba sentado junto a su cama, con esos ojos brillantes fijos en ella. Se incorporó despacio, con la fina camisola blanca pegada al cuerpo por el calor. Le acarició la cabeza y notó que su pelaje estaba tibio, como una manta. Cuando Bruno lamió su muñeca con lentitud, un escalofrío la recorrió, pero no era miedo. Sonrió, aunque en su interior algo se había removido. El perro se recostó junto a ella, apoyando el hocico en su muslo, y ese calor atravesó la tela. No era deseo, sino soledad, esa que ni la luz del día conseguía disipar. Al amanecer, Marta se miró en el espejo. Vestía un vestido largo negro con botones hasta el cuello, medias de lana gruesa y un cinturón de piel fina. Su pelo estaba recogido en una trenza baja que caía suavemente sobre el hombro. Parecía una figura atrapada en el tiempo, pero era ella, una mujer que llevaba demasiado tiempo sin que nadie la abrazara. Desde ese día, se aferró aún más a Bruno. Él esperaba en la verja cada vez que salía, la seguía al huerto y se echaba bajo la mesa cuando ella escribía sus relatos en el portátil. Había algo en su mirada que le decía, no estás sola. Y poco a poco, esa cercanía empezó a desdibujar sus antiguos límites. Bruno no era solo un perro. Una tarde de octubre, Marta llegó cargada con las bolsas del mercado. Las manos le dolían y la espalda le pesaba. Al dejar caer las llaves en el porche, Bruno las tomó suavemente con la boca y se las tendió. Marta se sentó exhausta en un banco de madera, y el perro apoyó la cabeza sobre sus rodillas. Ella no retiró la mano. Se quedaron en silencio, rodeados de hojas que caían como recuerdos. Llevaba un vestido de lino gris con bordados en los puños, medias blancas de rejilla y botas de cuero marrón. La tela contra su piel le gustaba, y Bruno la miraba con tal intensidad que se sentía desnuda, como si su mirada traspasara la ropa. Esa noche, Marta se bañó en una antigua bañera de hierro que calentaba con leña. El vapor empañaba los cristales cuando escuchó el crujido de la puerta. Era Bruno. Entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral y la observó. Ella se cubrió con una toalla, pero no lo echó. Había algo sagrado en su presencia, íntimo y puro. Su mirada la atravesaba y ella lo dejaba hacer. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, suave y lenta. No pudo dormir bien esa noche. Bruno ya esperaba en la habitación. Se puso una vieja camisola de algodón con encaje gastado en el cuello, le abrió un lado de la manta y el perro se acurrucó a sus pies. Su calor era real, vivo.
Marta se durmió con el aliento cálido de Bruno acariciándola a través de la tela, como si ese animal conociera los rincones más callados de su alma. Pero fuera, bajo el manto gris de noviembre, el viento comenzaba a susurrar secretos que aún nadie se atrevía a escuchar. Con la llegada de noviembre, la lluvia comenzó a teñir las colinas de un gris constante, y el cielo parecía siempre a punto de derramarse. La casa se convirtió en el refugio de Marta. Dejó de bajar al pueblo, prefería preparar infusiones de tomillo con canela, envolviéndose en un viejo cardigan de lana que aún guardaba el aroma de los inviernos de su infancia. Sus vestidos se hicieron más largos, los cuellos más altos. No era por coquetería, sino por una necesidad urgente de esconderse, de desaparecer dentro de sí misma. Bruno ya no era el perro que ella había conocido. Se había vuelto más intenso, más presente. Cuando Marta se sentaba frente al fuego, él no se limitaba a tumbarse a sus pies. Ahora apoyaba sus patas delanteras sobre sus rodillas y la miraba fijamente, en un silencio que parecía una cuerda tensa entre los dos. Su mirada no pedía, simplemente esperaba. Marta reía nerviosa, lo acariciaba detrás de las orejas, pero apenas desviaba la vista, él se acercaba más. La empujaba suavemente con el hocico en el muslo, rozaba su tobillo con la trufa húmeda. Había en esos gestos algo que le estremecía. No era violencia, sino insistencia. Una devoción pura, pero también inquietante. Una tarde, mientras salía al jardín, la lluvia caía con delicada persistencia, una bruma que mojaba sin que pareciera hacerlo. Marta se cubrió con un abrigo largo, pero debajo solo llevaba ropa interior de encaje negro, como si se estuviera poniendo a prueba. Bruno la siguió en silencio. Se sentó en un banco bajo el olivo más viejo y escuchó su respiración agitada detrás de ella. «Eres solo un perro», susurró, aunque su voz temblaba. Bruno se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, justo bajo el cuello del abrigo. Su aliento quemaba la piel a través del encaje. Marta no se apartó, cerró los ojos y dejó que esa cercanía la llenara de vértigo. Una de sus manos se deslizó lentamente por el lomo del animal, reconociendo cada centímetro de aquel pelaje tibio. De pronto, se detuvo y se levantó de golpe. El abrigo cayó de sus hombros, dejando al descubierto sus brazos y el encaje que apenas contenía su piel. Corría hacia el interior, y Bruno no la siguió de inmediato. Se quedó bajo la lluvia, inmóvil. Marta se encerró temblando, no de frío, sino de algo más profundo. Esa noche, cuando finalmente abrió la puerta, Bruno estaba allí, empapado y tiritando. Lo dejó entrar. Se quitó los calcetines mojados, se puso una camisola de franela gruesa y se metió en la cama. Bruno se acomodó a su lado. No lo tocó, pero sentía cada uno de sus movimientos como si fueran propios. Al día siguiente, Marta recibió una carta de Teresa, la vecina que vivía en la finca más cercana. Le contaba que había escuchado ruidos extraños en la casa, que el párroco había pasado por allí y le había sugerido hablar con ella. «Las cosas no están bien», escribía Teresa. «Algo oscuro pasa en tu casa». Marta rompió la carta y la arrojó al fuego. Bruno vino y puso la cabeza sobre sus piernas, gimiendo suavemente, como si entendiera. 3 días después, Marta no abrió la puerta a nadie. Encendía la chimenea sin pausa y caminaba descalza por el suelo frío, con una camisola blanca que se le pegaba al cuerpo por el calor. A veces se quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas golpeaban los cristales, como si quisieran entrar, pero lo más aterrador no era que quisieran entrar. Era que ya estaban dentro. Bruno estaba dentro. No como un perro, sino como la sombra que él provocaba en ella. Se volvió más invisible, más silencioso. A veces aparecía en el umbral de la puerta, otras estaba acostado a su lado. No ladraba ni gimía, pero su presencia era una sombra tibia pegada a su piel. Por las noches ya no cerraba la puerta de su habitación. Él entraba sin anunciarse y se recostaba junto a ella. Un día el hocico estuvo en su cuello, otro bajo su pecho, y ella no lo impedía. Una madrugada, Marta despertó con su pata sobre el muslo, como si fueran una pareja, como si fueran algo que no podía nombrarse. Ese día se vistió con una falda hasta la rodilla, medias opacas y un cardigan cruzado que resaltaba su figura. Se miró al espejo y ya no vio a una mujer asustada del que dirán. Vio a alguien peligrosa. En sus ojos brillaba algo que siempre había ocultado. Bruno le esperaba abajo, moviendo la cola lentamente.
Sus ojos la seguían como los de un amante que entiende cada centímetro de su cuerpo. Caminaron juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, pero ella no lo sentía. Él trotaba a su lado, sin ataduras, libre, y Marta se sentía igual. Esa tarde escuchó pasos. Alguien se acercaba. Era Ángela, la hija del panadero, una chica de apenas 17 años con ojos demasiado maduros para su edad. La miró con una mezcla de temor y curiosidad. Dicen que no sales del todo. ¿Qué te pasa?, murmuró, mordiendo el labio. Mi madre dice que hay brujería en tu casa. Que el perro, la interrumpió con dulzura. Marta sonrió, y Ángela enrojeció, murmurando una disculpa antes de salir corriendo. Marta volvió al interior, cerró la puerta con doble vuelta y apoyó la frente en la madera. Sintió que el aire le faltaba, no por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molesta lo que no comprenden?, susurró. Bruno se acercó y lamió su mano. No como un perro, sino como alguien que dice, aquí estoy. Esa noche durmieron en el suelo frente a la chimenea. Marta se puso una camisola nueva de algodón fino con mangas largas y encaje en las muñecas. Se soltó el pelo y lo dejó caer por la espalda. Bruno apoyó la cabeza en su muslo, y su mano descansaba en su cuello. Durmió sin pesadillas, pero justo cuando pensaba que todo se calmaba, un crujido en el desván la despertó bruscamente. Algo, o alguien, estaba allí arriba. Y Bruno, que hasta entonces había sido su refugio, ahora parecía estar vigilando algo más oscuro que la noche misma. El frío de diciembre llegó con una nevada inesperada que cubrió el campo con un manto blanco y silencioso. El pueblo, un pequeño rincón de la sierra gaditana llamado El Bosque, parecía apagarse bajo la nieve. Las calles quedaron desiertas, las ventanas cerradas y, cuando alguien pasaba cerca de la casa de Marta, se persignaban con gesto solemne, como si temieran despertar algo dormido. Dentro de la casa, Marta se refugiaba en el calor de la chimenea. Sus vestidos, ahora largos y oscuros, contrastaban con la blancura que la envolvía al salir al exterior. Las tazas de té con canela y tomillo se amontonaban en la mesa, y Bruno, aunque más tranquilo, seguía siendo una presencia constante y casi hipnótica. A veces, Marta lo encontraba en la esquina del salón, observándola mientras se desvestía cerca de la estufa. Quitaba lentamente el cinturón de lana que ceñía su vestido, luego las medias de canalé que caían pesadas al suelo, y finalmente el camisón de algodón que dejaba su piel expuesta al calor de la leña. Bruno se acercaba en silencio y apoyaba la cabeza sobre su muslo desnudo. No la sobresaltaba, era un ritual silencioso, casi sagrado. Su mano recorría el pelaje tibio del perro con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo esa suavidad. Ya no pensaba en el juicio ajeno, solo en ese momento, en cómo sus ojos la seguían cuando se movía, en cómo se acercaba en silencio cuando lloraba, porque sí, también lloraba. A veces sin saber por qué, otras sabiendo demasiado bien. Una noche, en completo silencio, las lágrimas brotaron sin aviso. Marta se tumbó en la cama de lado, mirando al techo. Bruno subió sin que lo llamara, se pegó a su espalda y luego, con una ternura desgarradora, apoyó el hocico en su mejilla y lamió cada lágrima, una a una, como si limpiara el alma. Se durmió así, con el corazón apretado entre el calor de su cuerpo y la certeza de no estar sola, pero la calma era solo un respiro antes de la tormenta. Una mañana gris, cuando el cielo aún estaba cubierto de nubes bajas, Marta escuchó el chirrido de la verja. Asomó la cabeza y vio a Víctor, el hijo de su tía Carmen, que hacía años se había ido a vivir a Guadalajara y nadie esperaba que volviera. Entró sin llamar, encontrándola sentada en la mecedora con el cabello suelto y una bata clara que se ceñía a su figura. Bruno estaba a su lado. ¿Estás loca?, susurró Víctor, mirándola como si viera un fantasma. En el pueblo dicen que duermes con ese perro. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Es solo un animal. Marta no respondió. Se levantó lentamente, caminó hasta Bruno y puso la mano sobre su cabeza. Le temblaba el pulso. Vete, Víctor, dijo con voz baja. Vete ahora. Él retrocedió, desconcertado y furioso. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Voy a denunciarte. Salió de la casa dando un portazo. Marta no se movió. Bruno se acercó, presionó la cabeza contra su cadera y gimió suave. Ella lo abrazó sin palabras. Al día siguiente, llegaron del ayuntamiento, un hombre con uniforme y dos funcionarios con carpetas.
tocaron con cortesía y hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación, que el perro podría ser retirado. Marta no abrió la puerta. Cerró cada cerrojo, apagó todas las luces. Bruno, alerta, recorría la casa en silencio, escuchando cada ruido. Esa noche durmieron juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarlos. Marta sentía a Bruno tan suyo como su propia piel. Le acariciaba el vientre, le besaba la cabeza, susurrándole cosas que jamás dijo en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que había atravesado el infierno, pero la madrugada trajo la verdad. Bruno no despertó. Estaba acostado junto a ella, con el hocico presionado en su vientre, dormido. Su cuerpo no se movía. Su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido ni espasmos. Solo silencio. Marta se quedó 3 horas junto a él, sin moverse, hasta que finalmente salió. Con las manos entumecidas, cavó bajo el olivo que Bruno había elegido como su lugar favorito. Lo envolvió en una manta vieja y colocó a su lado su camisón de franela. Lo cubrió con tierra, con las uñas rotas y el corazón hecho ceniza. No fue a misa. No quiso que sus velas tocaran su recuerdo. Él era suyo, y así quedaba. Después de enterrarlo, la casa quedó en un silencio diferente. No era la ausencia de ladridos ni de pasos en la galería. Era un silencio más profundo, como si algo esencial se hubiera apagado. La chimenea seguía encendida, pero su calor ya no la tocaba. Marta se movía por las habitaciones como un reflejo, con el camisón aún manchado de tierra, el pelo suelto y los pies descalzos. No quería vestirse ni hablar. Solo quería quedarse con el último rastro de Bruno sobre su piel. Las vecinas dejaron de pasar por delante de su casa. Algunas cruzaban la acera, otras dejaban ramos secos o papeles con oraciones en la verja. Una noche, alguien colgó un manojo de ruda con una cinta roja. Marta lo quemó en la cocina. Las llamas se alzaron como una respuesta muda. Entonces lo escuchó, un suspiro, apenas un roce. Se giró. Nadie, pero el aire tenía su olor, naranja, madera mojada y ese calor que nunca supo describir del todo. Se acercó a la ventana. Las ramas del olivo rascaban el cristal con delicadeza, como dedos pidiendo entrar, pero no era afuera, era adentro. Dentro de ella, la presencia de Bruno seguía aquí, y mientras la noche se espesaba, Marta supo que lo que había comenzado no terminaría con la muerte. Un secreto oscuro y cálido aguardaba, esperando cruzar la frontera de lo visible. ¿Sería ella capaz de enfrentarlo? Las noches en la casa de Marta se convirtieron en un extraño espacio de espera. Dormía con la puerta abierta, abrazando el hueco vacío en la cama donde Bruno solía acurrucarse, con la manta recogida en el mismo pliegue que él dejaba. A veces, aunque no lo entendía del todo, despertaba con su aliento en el cuello, ligero, dulce, como si su espíritu supiera aún dónde colocar la cabeza. Una madrugada, la presencia se sintió tan clara que Marta habló en voz alta, temblando: «No te vayas». No todavía. El viento fuera pareció callar, como si escuchara. Pasaron semanas sin que Marta saliera al pueblo. No abría la puerta y se alimentaba de pan duro, infusiones, algún trozo de queso viejo. Pero no era hambre lo que la dominaba, era otra cosa, una necesidad de conservar algo invisible. Un día, frente al espejo, se vistió con lo que nunca se había atrevido a usar, una falda negra ajustada, medias de encaje, un corsé de lino con pequeños botones antiguos. Se recogió el pelo en un moño bajo y se pintó los labios con el último resto de carmín que guardaba de Sevilla. Quería que la viera, que supiera que aún era suya. Se sentó junto al fuego, cerró los ojos y entonces lo sintió. No como antes, no su cuerpo, sino su esencia, su sombra, una forma que no era animal ni humana, pero que se posó sobre ella como un manto cálido. No abrió los ojos, solo respiró lento y profundo, como cuando uno sabe que no está loco, sino tocando algo más real que cualquier misa o castigo. Su voz, o mejor dicho, su presencia, le habló sin sonido. Le dijo que no estaba sola, que lo que habían creado no moría, que era eterno. Desde entonces, Marta vive entre dos mundos. Por las noches se pone la manta de Bruno sobre los hombros y se sienta a escribir. Las palabras vienen solas, cuentos, memorias, sueños, todos con su nombre escondido en las letras, y a veces, cuando el viento sopla entre los olivos y las sombras se estiran por el pasillo, una figura aparece en la galería. No es un perro, no es un hombre. Es él, el que la conoció más que nadie, el que la tocó sin manos,
la amó sin palabras, la salvó sin prometerlo. El que cruzó con ella la frontera de lo visible, una noche, antes del alba, Marta salió al jardín. Estaba descalza, con una bata blanca y larga, como una novia antigua. Caminó hasta el olivo donde lo enterró. Las aceitunas extrañamente seguían colgando, redondas y brillantes. El viento era cálido, cerró los ojos y sintió un susurro en el oído, nos veremos, y supo que el día llegaría. El día en que nadie más la viera, cuando su sombra desapareciera tras las cortinas, él vendría. No en cuatro patas, no en cuerpo, sino en forma, en fuego, en raíz. En ella, pero justo cuando la noche parecía rendirse al silencio, un crujido seco resonó en el desván. Marta se giró, el corazón latiendo con fuerza. Allí, en la penumbra, una sombra distinta se movía, una presencia que no era ni humana ni animal, el misterio apenas comenzaba. La casa entera pareció contener la respiración. Marta, con el corazón aún desbocado, se quedó paralizada en medio del salón. La luz parpadeante de la chimenea dibujaba sombras danzantes en las paredes de piedra, y el aire se volvió denso, casi tangible. Bruno, o la presencia que había sido Bruno, ya no estaba a su lado, pero su energía llenaba cada rincón. Con pasos cautelosos, Marta se dirigió hacia las escaleras que llevaban al desván, ese lugar que desde siempre había parecido guardar secretos. Su bata blanca, larga y vaporosa, rozaba el suelo mientras ascendía, dejando al descubierto unas piernas suaves y bien torneadas que temblaban ligeramente bajo el frío de la noche. Sus dedos se aferraban al pasamanos de madera vieja, gastado por generaciones, y en sus ojos brillaba una mezcla de miedo y determinación. Al llegar a la puerta del desván, un susurro apenas audible le rozó la nuca, como el roce de una caricia invisible. Marta abrió la puerta lentamente, y la oscuridad la envolvió. Solo la luz mortecina de la luna se colaba por una pequeña ventana, dibujando haces plateados sobre el polvo y las telarañas. En el centro, sobre el suelo de tablas crujientes, algo se movía, una figura oscura, indefinida, que parecía flotar entre las sombras. La presencia no tenía forma humana, ni siquiera animal, pero emanaba un calor extraño, un latido sutil que resonaba con el de Marta. Ella dio un paso adelante, sintiendo una mezcla de vértigo y atracción. La figura se acercó lentamente, y en su interior escuchó una voz profunda y sin palabras, una melodía que parecía salir del piano que había dejado en el salón. Marta extendió la mano temblorosa hacia aquella sombra, y el aire se llenó de un aroma a madera mojada y naranjas maduras, el mismo olor que había acompañado a Bruno. De repente, un escalofrío recorrió su espalda y la figura se desvaneció en un suspiro, dejando tras de sí un silencio absoluto y una sensación de vacío que la hizo temblar. Marta cerró los ojos y, con voz apenas audible, susurró, ¿quién eres? El eco de su pregunta se perdió en la oscuridad, y la casa volvió a quedar en calma. Pero Marta sabía que algo había cambiado para siempre. Bruno ya no era solo el perro que amó, ni siquiera el espíritu que la acompañaba. Era algo más antiguo, más profundo, un vínculo que trascendía la vida y la muerte. Mientras bajaba las escaleras, la bata rozaba sus caderas con un susurro seductor, y en su pecho una mezcla de miedo y expectación le hacía latir el corazón con fuerza. Afuera, la tormenta comenzaba a rugir, y el viento, como un viejo amigo, traía consigo un mensaje oscuro y persistente. Al llegar al salón, las sombras parecían bailar al ritmo de un secreto que solo Marta podía entender. Y en el rincón, sobre el viejo piano, una hoja en blanco aguardaba, como si estuviera esperando que ella escribiera la próxima página de aquella historia prohibida. Pero antes de que pudiera tomar la pluma, un golpe seco resonó en la puerta principal. Marta se giró, el pulso acelerado, y en la penumbra, una figura se perfiló bajo la lluvia. Alguien que no pertenecía al pueblo, alguien con ojos que reflejaban la misma oscuridad que ahora llenaba su casa. La tormenta había llegado para quedarse, y con ella, el misterio que Marta debía desentrañar. ¿Quién era ese visitante inesperado? ¿Y qué secretos escondía el desván ahora que Bruno había cruzado la frontera entre lo visible y lo invisible? El silencio volvió a apoderarse de la noche, pero esta vez era un silencio cargado de promesas y de peligro. Marta sabía que nada volvería a ser igual. Y en el aire, como un suspiro que se niega a morir, resonaba una pregunta sin respuesta. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que amaba?